Muy buenas, sí, como siempre, en movimiento. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de por qué es importante mantener las curvaturas cuando realizamos no solo ejercicio de pesas, sino cuando hacemos una simple plancha abdominal. Tomás, cuando realizas las planchas o, por ejemplo, diferentes ejercicios, como por ejemplo los crunch, los test abdominales, ¿has notado muchas veces una pequeña molestia en la zona lumbar? A nivel lumbar, claro. Tirantez. Correcto. A veces una tirantez aguda o una sensación de pinchazo directo, incluso, ¿verdad? De tener que decir, tengo que parar. Y hemos hecho muchísimas abdominales durante muchísimo tiempo a nivel de crunches. Se sigue haciendo, por desgracia. De trabajo colgados en barra, creando la inestabilidad que crea, descolgando muchas veces hombros que ya por supuesto están antepulsionados. Entonces, hoy vamos a explicar principalmente y vamos a dar tres recomendaciones o tres buenas opciones a nivel de trabajo cuando, por ejemplo, tengamos dolor lumbar o hernias, cuando no tengamos ningún tipo de contraproducencia y cuando pues queramos buscar un poco nuestro rendimiento y nuestra máxima activación abdominal. Muy bien, y vamos a pasar a explicarle un poquito a la gente de forma algo más práctica, ¿no? De qué manera o qué repercusión tiene de forma directa en nuestra anatomía el realizar un crunch de ese que hemos hablado y que tanto se repite a día de hoy en los gimnasios, a nivel práctico. Bueno, pues tenemos aquí a Vertebrita, nuestra fiel compañera, que nos va a representar muy bien, pues, por ejemplo, lo que hacemos, los crunches que se ven, como veis en la imagen, y como vamos a Esas representar... flexiones de tronco, ¿no? Para que la gente también lo entienda. A nivel técnico es que se elevara todo el raquis, pero esto normalmente no va a pasar. Lo que vamos a ver siempre es que primero la lordosis cervical se modifica, bien, y ya anteposicionamos el cuello. La cifosis dorsal se modifica aún más, hipercifosando, ¿de acuerdo? Habiendo un acuñamiento y a veces también una disminución del espacio interdiscal, y luego además se incluye el riesgo de hernia, ¿no? Por supuesto, aumenta exponencialmente. De hecho, los estudios hablan de que lógicamente las posturas, ya solo salir de una postura en descompresión axial, es decir, tumbados en la cama, ya nos expone a los 9,8 newton de gravedad que va a provocar pues esa disminución del espacio interdiscal. Pero si nosotros además, a nivel de biomecánica, comprendemos que el espacio interdiscal, bien, como estamos viendo, almohadilla transparente que vemos aquí. Tenemos estos discos intervertebrales que son los encargados, lógicamente, de almohadillar, de acuñar las vértebras y de permitir pues ese posicionamiento y que tengamos esa cierta movilidad. Permitirnos cierto margen, ¿no? Exacto, seguro. Exacto. Dentro de cada perturbación o desequilibrio. La función principal, que por ejemplo tiene nuestros discos intervertebrales, es la de permitir la movilidad, por supuesto, pero sobre todo la de almohadillar el contacto entre vértebra y vértebra. ¿Por qué? Porque si no se sufriría un desgaste y se sufriría una degeneración o un acuñamiento de los discos. Entonces, si nosotros lo que hacemos es promulgar ciertos gestos, ciertos movimientos que nos llevan a una flexión, bien, esto es un crunch, chicos y chicas, esto es un crunch, ¿vale? Lo que hace el disco automáticamente es migrar hacia atrás, es decir, se abomba. ¿Qué tenemos por aquí, Tomás? Aquí podemos observar estos pequeños pinchos o terminaciones que salen desde aquí, serían la salida medular, ¿no? La salida nerviosa. Exacto, las salidas que van a conectar, pues por ejemplo, el plexo lumbar, el plexo sacro, bien. Pensemos que somos impulsos eléctricos y básicamente lo único que hace nuestro sistema nervioso, lo único y lo grande, es mandar esa señal nerviosa, esa información tanto sensitiva como motora, a nuestro cerebro. Bien, entonces, si nosotros pinzamos, que es cuando se crea un estado de herniación, se pinza, no solo se pinza, sino que se disminuye este espacio virtual. Bien, entonces, si nosotros promovemos una flexión repetida, continua y constante, y además le añadimos, como muchas veces hacemos, las rotaciones para trabajar los oblicuos, ¿no? En teoría, bien, que es haciendo este tipo de gestos, pues podemos imaginar, bien, que lo que promulgamos es una flexión más una rotación. Bien, la rotación además se ha comprobado que es lo que más crea ese factor de fuerza de cizallas, ¿de acuerdo? De ese desgaste, ya que aunque el disco tiene capacidad de deformación,
este tipo de gestos o movimientos repetidos y continuados los tolerará mal, los tolerará rompiéndose en muchas ocasiones, fibrosándose, creando un tipo de colágeno que no nos interesa, y entonces conseguiremos pues nuestra no ansiada hernia discal. Por tanto, si tenemos algún tipo de molestia, dolor, por supuesto, muchas veces en el canal nos preguntáis si contraindicamos totalmente los crunch abdominales. La cuestión es, ¿para qué queremos realizar un crunch abdominal? Esa es la cuestión. ¿Tiene transferencia deportiva? Se comprueba que no. Se ha comprobado, por ejemplo, en un reciente estudio de McGill en 2015, que si queremos rendimiento deportivo lo que tenemos que buscar es la rigidez a nivel de la estabilización de todo el centro. Eso es. Dar estabilidad a todo el núcleo, y luego aparte podemos jugar con estímulos y con perturbaciones que siempre también son interesantes, ya que por ejemplo en acciones deportivas, Tomás, tú que has practicado fútbol y entrenas a futbolistas, sabemos que tienen cambios de sentido, que tienen que hacer, y ahí lo que por ejemplo McGill describe es que claro, lo que tenemos que evitar es que cuando hay un cambio de ritmo, bien, creemos este tipo de gestos, ¿vale? Y sea todo el núcleo el que haga ese viraje. Eso es. Al final, el objetivo es protegernos tanto. Si buscamos ejercicios que consigan estabilizar el raquis, a la vez que activar el gran grupo muscular, que al final el abdomen no es el abdomen, el recto abdominal, es el transverso, son los oblicuos, son los paraespinales, es todo el conjunto, como vemos en la imagen. Ese núcleo del que hablamos. Eso es. Podremos conseguir pues un mayor rendimiento, pero no solo eso, sino salvaguardar y prevenir posibles o futuras lesiones discales. Una vez vista la explicación teórica, ¿qué tal si pasamos un poco a la práctica? Claro que sí, vamos a ello. Para la primera de nuestras propuestas, nos posicionaremos en decúbito supino, es decir, tumbado boca arriba. Con las rodillas flexionadas entre 70 y 90 grados y las plantas de los pies suspendidas en el aire, realizaremos un gesto de apretar y sostener isométricamente entre nuestras rodillas un balón en este caso. Mantenemos el raquis neutro y los hombros flexionados perpendicularmente al suelo. Importante también que las escápulas se encuentren descendidas. De esta manera realizaremos contracciones de aproximadamente 10 segundos de duración. La segunda de nuestras propuestas es una plancha básica con antebrazos, en decúbito prono. Repasando algunos de los puntos clave, mantendremos la neutralidad de nuestra estructura mientras buscamos esa contracción voluntaria del glúteo. Igualmente, realizaremos repeticiones o contracciones de 10 segundos de duración. La tercera y última de las propuestas es otra plancha al igual que la anterior, pero esta vez realizada en pared, reduciendo así la dificultad o intensidad y haciendo más accesible el presente ejercicio.